Quien realmente también necesita un coche es nuestro invitado de hoy, porque en apenas unos minutos le veremos en su actuación en Verano en la Cueva. Carlos Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito, así grosso modo, de qué nos vas a hablar. Verano en la Cueva, ¿qué es? Pues es un espectáculo teatral de unos 18 o 19 minutos, en el que un comando de élite extrasensitivo con las cosas que están pasando en el mundo intenta solucionar 7 pruebas, intenta subir junto con el público 7 peldaños que hay que subir para poder salir de la cueva mucho más contentos, mucho más felices, para solucionar este caos del mundo en el que vivimos y que surge, nosotros interpretamos que surge desde que el marqués, según cuenta la leyenda, engaña al diablo, se separa de su sombra, le engaña, es capaz de huir, tal y como cuenta la leyenda, de la cueva, y a partir de ahí el diablo lanza una maldición al mundo que solo puede solucionarse en una noche determinada del año y en un sitio determinado, que es la Cueva de Salamanca. Pues si te parece, como sabíamos que íbamos a hablar de esta leyenda, nos hemos adelantado y hemos preparado una pequeña piecita para resumir de qué estamos hablando y para explicarles todavía a los salmantinos que no la conozcan, que es muy raro, pero que no la conozcan esta leyenda, de qué estamos hablando. En aquella época, una joven, un experto, estaba cegado por las ganas de saber, de aprender. Por eso vine a esta maldita cueva. Cuenta la leyenda. Es uno de los enclaves más legendarios de Salamanca. Cuenta con una de las leyendas más fascinantes de la ciudad. Quizá estos dos ingredientes son los que hacen de la Cueva de Salamanca uno de los lugares más atractivos para la escenografía en la ciudad. Según reza la tradición popular, aquí es donde impartía clases el diablo. Nigromancia, esoterismo y todo tipo de artes tenebrosas eran las enseñanzas que el ser del Averno ofrecía a sus 7 alumnos durante los 7 años de enseñanza. Sin embargo, el diablo siempre pedía algo a cambio. El azar decidía cuál de los 7 alumnos permanecía al servicio de su mentor. Literatos como Cervantes se han hecho eco de la historia de esta cueva. El escritor cuenta con un entremés dedicado en exclusiva a la leyenda, protagonizada por uno de sus alumnos, el Marqués de Villena, un aventajado alumno que desafió el poder del diablo. Sin embargo, pese a escapar de sus garras, dejó su sombra en manos del ser. Esta es la historia que hoy en día merece atención y que Verano en la Cueva ha recuperado para que salmantinos y visitantes que lo deseen puedan adentrarse en los entresijos de la leyenda. Una puesta en escena cuyo guión corre a cargo de Luis García Jambrino. Bueno, ¿está usted en su derecho? Venga, tírate, vamos. Ay, tienes miedo, pobrecito, tírate. Bueno, pues como ven, esta es la leyenda de la Cueva de Salamanca que vosotros habéis adaptado un poquito, ya un poquito más modernizada, ¿verdad? Efectivamente, está muy modernizada, está hecha para que el público, bueno, el autor, que es Alfonso Mendiguchía, y el director de la obra, que es un actor muy conocido aquí y director conocido aquí en Salamanca, lo que queríamos era traerla aquí a la época real, a la época actual, meterle un poquitín de humor, meterle un poquitín de magia, la gente que vaya va a ver un par de juegos de magia también, meterle realmente la leyenda, lo que cuenta la leyenda, y sobre todo lo que pretendíamos nosotros y lo que pretende Turismo, el Patronato de Turismo, es que la gente salga contenta, que la gente se olvide durante 20 minutos, durante 30 minutos de la crisis que estamos viviendo, de los tiempos que estamos viviendo, que se diviertan, que sean felices, que canten, que bailen. Bueno, no voy a seguir contando más cosas porque si no desvelo muchas cosas, y que visiten un entorno como no solo es la cripta de la iglesia de San Ciprián, sino que visiten la Torre del Marqués, que nunca fue tal, pero bueno, tiene unas vistas excelentes, que visiten el museo que visiten las excavaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que se pretende y yo creo que se consigue. Con todo lo que nos has dicho, que la gente sale muy contenta, muy feliz, lo disfruta realmente. Como actor, tengo una pregunta fundamental que hacerte. ¿Es más fácil o más difícil, qué es, hacer reír o llorar a la gente, al público? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es disfrutar. Cuando estás interpretando, lo que hay que hacer es disfrutar. Hacer reír es difícil,
hacer llorar o hacer que el público se emocione cuando tú estás viviendo un drama dentro del escenario también es difícil, pero yo creo que lo importante es que la gente se emocione con cualquiera de las dos cosas, y tanto una cosa como otra puede ser fácil o difícil, sobre todo si lo importante es que tú estés disfrutando con lo que estás haciendo y tú eso lo vas a transmitir al público, y desde mi punto de vista eso es lo más importante. La gente va a disfrutar, porque muchas veces la gente hay personas que entienden que disfrutar es reírse, y no, también se puede disfrutar viendo un drama, disfrutar viendo la emoción, disfrutar viendo un trabajo bien hecho, y yo creo que lo importante, desde mi punto de vista de actor y desde mi experiencia, es sobre todo disfrutar y transmitirlo al público, y si tú disfrutas y transmites, puedes transmitir también tanto la risa como, vamos a decir, entre comillas, la lágrima. Nos has contado que esta historia, esta obra, tiene mucha carga humorística sobre todo. ¿No es muy complicado que tenga tantos puntos de humor siendo una historia como es, aunque esté adaptada, la leyenda del Marqués de Villena, que el diablo se quedó con su sombra? ¿No es demasiado tenebrosa como para hacerla humorística? ¿No os ha resultado difícil? Al fin y al cabo, eso es lo que son los cuentos, ¿no? La leyenda popular, los cuentos que nos han llegado ahora, desde Caperucita Roja hasta Hansel y Gretel, eran eso, ¿no? Eran muy crueles, eran cuentos en los que la persona que estaba escuchando la historia veía cómo los padres abandonaban unos niños, no sé cuál, y esto al fin y al cabo es lo mismo. Las historias, este tipo de historias servían para contar determinadas cosas. En este caso, esta leyenda, al fin y al cabo, para lo que servía era para explicar que a determinadas instituciones no les interesaba que la gente viera otro mundo, supiera que había otras cosas detrás de lo que ellas enseñaban. Estábamos hablando, por ejemplo, de quién controla la universidad. La Iglesia, en aquel momento la Iglesia no le interesaba realmente que se supiera, bueno, pues que en la geografía había diferentes puntos, la Tierra redonda, etcétera, etcétera, que la astronomía, la astrología, etcétera, etcétera, no les interesaba todo ese tipo de cosas. Entonces esa leyenda se inventó, evidentemente, para eso, ¿no? Se inventó para eso. ¿Para qué? Pues para que lo que realmente ocurría allí, que realmente ocurrió, era que había gente que por las noches estudiaba determinadas materias que en la universidad estaban prohibidas, y por eso surgen las leyendas. Y entonces nosotros lo que trasladamos es eso, es hacer un cuento, suavizar un poco la historia, hacer un cuento, y al final, realmente, si tú ves la cara de los niños, si tú ves la cara de los adultos, si tú ves la cara de las personas más mayores, al final, primero, entienden lo que realmente allí ocurría, y segundo, se lo pasan bien, incluidos los niños, a los que estás realmente hablando de que llega el diablo, le tapaba al marqués en la tinaja, veía la sombra, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que tú estás haciendo es suavizarlo, es hacer un cuento. Y bueno, eso nos resulta a nosotros, ese es un poco el reto, y eso es a lo que a nosotros nos resulta más divertido, ¿no? Eso te iba a preguntar también, que qué supone para vosotros retomar el testigo de una historia que está basada en hechos reales, de tantos estudiantes que misteriosamente se metían a estudiar por allí y tal. ¿Qué supone para vosotros representar una historia con tanta historia, valga la redundancia? Bueno, para nosotros para mí, por ejemplo, como salmantino, es un honor representar esa historia, ¿no? y recrearla. Para mí es un honor, porque el nombre de Salamanca, gracias a la Cueva de Salamanca, llegó al otro lado del Atlántico. Los aquelarres todavía en algunos países de Latinoamérica se llaman salamancas, con lo cual, bueno, para nosotros es un honor. Segundo, es un reto, porque se lleva haciendo durante muchos años, gracias al Ayuntamiento de Salamanca, gracias a Turismo de Salamanca, se lleva haciendo muchos años, con textos de personas muy importantes, como por ejemplo de Luis García Jambrina o de Miguel Munarriz, y que se nos encarga a nosotros, que lo hagamos nosotros, que le llegue al público, que cada vez vaya más gente, para nosotros es un reto. Y luego, como tercera cosa, para nosotros es muy importante, porque es un punto de Salamanca que es muy importante en la historia, en cuanto a la historia, en cuanto a la carga literaria que tiene, porque Cervantes también, como ya habéis dicho en el reportaje anterior, también la refleja, y sin embargo es un punto muy poco conocido, tanto por los salmantinos como por los turistas. Y por eso a nosotros nos da mucha ilusión, salimos muy emocionados a actuar en los 3 pases diarios que hacemos los viernes y los sábados, y bueno, y tanto Mendy como
Patricia, como Sasi, como yo, pues la verdad es que nos hace gran ilusión. Supongo que también sea un reconocimiento ver a todo el público allí, y como has dicho, tenéis pases los viernes y los sábados. Ya me queda solo preguntarte que a qué hora, cuándo podemos ir a veros, si es entrada libre, cuéntame. La entrada es libre, los pases se hacen los viernes y los sábados de todo el mes de agosto. Y se hacen a las 9, a las 10 menos 25 y a las 10 y cuarto más o menos, porque entre pase y pase también hay un espectáculo maravilloso de luces y sonido que el público puede aprovechar para disfrutar y para conocer también lo que es el entorno, que es muy interesante. Bueno, pues ya que me has dicho que es a esa hora, creo que te vamos a dejar marchar porque en unos minutos empieza otro pase, así que vamos a dejar que vayas a representarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche, esperamos que vaya todo muy bien y que vuelvas otro día para contarnos cómo ha funcionado. Pues nada, muchas gracias y animo a todo el público de Salamanca y a todos los turistas pues a que vayan y que vean la leyenda y que nos conozcan y que se lo pasen bien durante 20 minutos.